Vamos a abrir nuestras Biblias a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, voy a leer del verso 1 al verso 5, para continuar. Al mismo tiempo se me dio una notita que por favor les recordara, no olvidemos el alfolí, el cual tenemos establecido. Dios les bendiga. Efesios, capítulo 1, del 1 al 5, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se pueden sentar, hermanos? En primer lugar, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos contentos que Dios nos permite en esta hermosa mañana, en el mes de julio de 77, estar aquí congregados para tener compañerismo alrededor de su palabra. En esta mañana voy a continuar en donde me quedé el domingo próximo pasado. Hemos estado hablando sobre el tema adopción. Este es el mensaje número 10 de esta serie. Posible se lleve algunos más mensajes antes de poder llegar a la meta, o sea, a la parte central, céntrica de nuestro mensaje. Estábamos hablando sobre que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe. Y entonces mostrando a través del mensaje que no hacemos las cosas excepto por amor. Y quiero aclarar una cosita para que no se vaya la gente a desviar. Y es cuando mencioné que el profeta dice que no somos salvos por las obras, sino dijo el profeta: si aún no predico yo un mensaje más, dice, yo de todas maneras soy salvo. Entonces posible ahí se toman o se agarra mucha gente. Dice, bueno, si yo no voy al culto ya jamás, entonces yo soy salvo. Si no hago nada por Dios, yo soy salvo. Pero también, dijo el profeta, dijo, pero yo lo que hago, lo hago por amor. ¿Vio? Entonces, la manera correcta, ¿verdad?, es que usted no viene al culto, por ejemplo, por ser salvo, sino por amor a Dios. Por oír su palabra, por oír unas palabras de cariño, de amor, de instrucción. Usted no toma, no fuma, no porque va a ser salvo por ello. ¿Vio? Dios le da a usted la salvación gratuitamente, pero entonces usted deja de hacer esas cosas porque usted ama a Dios. De manera que, entendiendo eso, voy a empezar a leer la escritura en vez de leer el párrafo que leí el domingo próximo pasado. Voy a empezar a leer la escritura concerniente a lo que es, en realidad, lo que el profeta nos está hablando ahí para poder recibir la adopción. Romanos capítulo 9, el verso 10 al 14 voy a leer, para que ustedes vean y vayan anotando las escrituras. Recuerden una cosa, que cuando leemos las escrituras o la escritura, usted debe de anotarlas y luego en su casa repasarlas hasta que baje la revelación de lo que nos está hablando ahí la palabra. Es necesario repasar lo que se habla en el tabernáculo en nuestras casas para que así Dios nos ayude. Dice Romanos 9, verso 10. Y no solo esto, mas también Rebeca,
concibiendo de uno de Isaac, nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, fíjese, es una cosa, no siendo ni aún nacidos, ni habiendo hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. En otras palabras, está diciendo aquí la Biblia que Dios hizo su escogimiento concerniente a Jacob y a Esaú antes de que ellos naciesen, y aún antes de que ellos hiciesen bien o mal. ¿Vio? Esa es la elección. Porque si acaso Dios hubiese escogido a uno después de que hizo o obró bien, entonces no era Dios infinito. Dios hace la elección antes de que usted haga mal o bien. Antes de que usted nazca, Dios lo escoge. Pero entonces tiene su manera de ir caminando el Evangelio. Vamos a leer el verso 12. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Fíjese usted, una de las cosas que más nos atacan en este tiempo, aquellos que creemos que Dios envió a un profeta, porque creemos nosotros que William Marion Branham es el profeta que Dios envió para traer un mensaje. Entonces, atacan lo que enseña el profeta sobre la predestinación. Dicen, ¿cómo puede ser posible? Porque la Biblia dice que todo aquel que quiere, ¿no? Está abierto el Evangelio. Eso está correcto. El Evangelio o la palabra o la salvación está abierta para todo aquel que quiere, pero no todo aquel quiere. No todo aquel que nace quiere. Y Dios sabe quién va a querer y quién no va a querer. Miramos nosotros que la Biblia dice, Jacob todavía no nacía, y Dios dice, lo amo. Antes de que aún naciese Jacob. Y entonces ahí estaba también Esaú. Ustedes saben que eran gemelos. Estaban en el vientre de su madre, ambos viniendo de parte de solamente uno, ya sea de Isaac. Y Isaac era santo. Rebeca era una mujer santa. Aún sin embargo, estando ambos todavía antes de nacer, Dios dijo, yo aborrezco a Esaú y amo a Jacob. Porque él sabía lo que iba a haber en el corazón de cada uno. De modo que no había obras ahí. Eso debe demostrarnos a nosotros claramente que no es por obras, hermanos. Es la gracia de Dios, la cual es impartida a nosotros a base o a través de la fe. Vamos a leer Efesios 2 para confirmar eso. Recuerde que estamos deseando ser adoptados. ¿Cuántos de ustedes están esperando ser adoptados? ¿Verdad que sí, hermanos? Esperamos ser adoptados. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice así. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese usted. Quiero que se fije cómo leí el verso ahí. Por gracia sois salvos, por la fe. Ahora, la gracia es la parte femenina, entonces se necesita la fe, porque la gracia es inválida, no sirve sin la fe. Usted quiere solamente recibir la gracia sin recibir la fe, usted nunca va a llegar a ningún lugar. Entonces usted puede entender por qué el profeta dice,
No es gracia la que nos salva, es la fe la que nos salva. Ahora, es la gracia de Dios impartida a nosotros, pero la gracia se necesita la fe. Mire cómo habla, porque por gracia sois salvos, por la fe. ¿Vio? Entonces es la fe la que usted necesita de tener. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que es don de Dios es la fe, es la revelación. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la revelación, sobre la fe. ¿Quién puede contra una persona que le haya sido revelado? Que tenga la fe de Dios. Si la fe es el mismo don de Dios, quien es Jesucristo mismo, viviendo en nosotros, nadie nos puede hacer tropezar. No por obras, vio, para que nadie se gloríe. Si alguno se gloría, dice: gloríese en el Señor, porque es el Señor el cual nos ayuda a vencer y por medio del cual somos aceptos. Dice la Biblia, en el cual nos aceptó en el amado, en Jesucristo. Somos aceptos por medio del sacrificio que Jesucristo hizo. Aún dice la Biblia que nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. La única justificación la cual sirve ante Dios es que por fe aceptemos el sacrificio que su Hijo amado hizo. Y entonces, en esa base o bajo esa base, entonces somos aceptados por Dios. Se necesita la fe. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Muy bien. Entonces vamos a leer Romanos 10. Y ahí posible nos ayude Dios a enderezar unas cositas, que es la que quiero hablar en esta mañana, o más bien hacer énfasis un poquito, unos cuantos minutos. Todo esto que estoy hablando en esta mañana era parte del mensaje de la semana pasada, pero no pude terminarlo. Y quiero anotar en la manera que la Biblia nos habla, y luego la quiero regresar, o de una manera inversa, ¿verdad? Para que así usted pueda ver lo que quiero decirle. ¿Me puede ayudar aquí alguien, por favor, en la pizarra? Jimmy, que me ayude. Voy a estar leyendo los versos solamente para ayudarles. From 1 to 7. Quiero decir una cosa que he estado meditando bastante, y yo creo que si Dios me ayuda, me voy a llevar unos días de estudio. No sé cuándo voy a dar principio, pero yo les voy a avisar. Unos días de estudio en forma de plática, y luego traer ya el estudio en papel para que cada quien se lo lleve a su casa, y luego después dar un repaso y luego darles un examen, a ver si acaso están captando lo que estamos hablando. Porque parece que la causa por la cual mucha gente falla en este mensaje es porque no ha podido poner los pies en la tierra. Este mensaje, yo quiero decir que no hay mensaje en el mundo el cual pueda contrarrestar este mensaje. No lo hago con vanagloria, pero este mensaje llega y da el golpe y hace estragos, y en ocasiones nos trae y nos deja en el aire, ¿vio? Pero que Dios nos ayude por medio de los maestros a quebrar la palabra, y que el hombre pueda bajar a la tierra y plantar sus pies en la tierra, para que entonces después pueda elevarse en el aire. Y son esas cositas pequeñitas. Quiero que te fijes. Si usted se fija en cómo se lee, ¿vio? La clave de un predicador, de un pastor, no es traer grandes enseñanzas, sino más bien es poder enseñarle a la gente cómo captar lo que se está hablando y lo que se está enseñando. Posible hemos enseñado muchas cosas muy tremendas
en este lugar de Phoenix. Pero en vez de la gente no, como que no baja. ¿Vio? Y necesitamos de regresar, ayudarlos a ustedes para que pueda bajar y sea una revelación. Miren, mi hermano, si uno de nosotros solamente podemos ser beneficiados por irnos tan despacio, eso vale la pena, porque ese va a contagiar al otro. Ese le puede ayudar. Vamos a ver lo que dice Romanos 10. Recuerde que estamos sobre el tema adopción. Y entonces yo lo voy a numerar. No está numerado en la Biblia, pero yo lo voy a numerar, y cuando yo lo numere, el hermano Jimmy o Santiago va a estar escribiéndolo aquí. Y luego nos vamos a regresar, o vamos a ir en una manera inversa. Vamos a ver. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare, número 1, invocare, el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Salvo, número 2, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Creer. Número 3. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? 4. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Número 5. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados. Enviados. Sí, gracias, Jim. Ok, get your Bible now. Ahora fíjese. Dejé el número 7 de adrede fuera, para después anotarlo ahí. ¿Cómo invocarán aquel? Fíjese, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted lo invoca, usted es salvo, ¿verdad? ¿Es así lo que dice la Biblia? Fíjese, eso es los fundamentos del Evangelio. ¿Cómo? Entonces yo los tengo en una manera inversa. Jimmy, otra vez, ayúdame, por favor. Ponme número 1. Enviado. Número 1. Número 2. Predicar. Número 3. Número 3. Oíd o oyente. Número 4. Creyente. Número 5. Invocar. Número 6. Salvo. Y número 7. Adopción. Ok, Jim. Entonces, yo de la manera que yo lo pongo, usted puede repasarlo y va a encontrar que así está en la Biblia. Mire, la primera cosa es que tiene que haber un enviado. Para que la gracia de Dios pueda ser manifestada, tiene que haber un enviado. Porque la gente, aún en este mensaje, tiene la cosa trocada. Es la causa por la cual muchos buques
y automóviles están volcados. Y la gente de igual manera. Porque no han puesto sus pies en la tierra. No hay manera que usted pueda llegar a primera base, dice el profeta, sin la revelación de la deidad. ¿Dice así el profeta? No hay manera de poder llegar a primera base sin la revelación de deidad. Entonces usted tiene que entender que Dios trabaja, opera y hace su obra solamente a través de un hombre. Ese hombre, primeramente Dios lo tiene que predestinar y lo tiene que llamar. Ese hombre es preparado por Dios, es equipado por Dios y luego después ese hombre es enviado. Vamos solamente a tomar un ejemplo. En el tiempo cuando Nínive había pecado de una manera extremada y Dios decidió en su corazón aniquilar a esa ciudad, destruirla. Entonces, pero en su plan, como Él tiene las cosas, Él no puede destruir a nadie sin primeramente advertirle. No hay ni aún un hombre que pueda morir sin que primeramente Dios le advierta que la muerte está a la mano. Entonces, Dios tiene que llevar su plan en desarrollo. Al mirar que es tiempo de darle el pago a Nínive, tiene que llamar a su hombre que él había predestinado, el cual lleva por nombre Jonás. Lo llamó. Entonces Jonás trató de huir de la presencia del Señor. Pero como Dios tiene que llevar a cabo su propósito, allá mandó una marea, una tormenta. Allí en donde iba Jonás escondiéndose, no había quien sabía que él era cristiano. Iba disfrazado, iba muy contento, iba muy tranquilo. Pero allí estaba Dios, porque la Biblia dice, ¿a dónde me puedo yo esconder de su presencia? ¿A dónde huiré yo de su espíritu? Porque usted se remonta hasta los cielos, allí está Dios. Se va a las partes más profundas de la tierra, allí está Dios. Y está comprobado, alguien dirá, no puede ser esto. Allí estaban aquellas almas encarceladas en prisiones debajo de la tierra. Y hasta allá llegó el mensaje, el evangelio. Aquellas almas que habían sido desobedientes en los días de Noé. ¿Se va usted a lo profundo de la mar? Ahí está. No hay manera que usted pueda esconderse de la presencia del Señor. Ahí mandó Dios esa tormenta. Jonás fue echado a la tierra, o más bien a la agua. Ahí Dios había preparado una ballena especial para que se tragase a Jonás. Cuando Jonás fue echado al agua, esta ballena abrió y su boca y se tragó a Jonás entero, no lo masticó. Jonás entró ahí y ahí tuvo que humillarse. Ahí empezó a humillarse. Y al fin empezó a clamar a Dios por misericordia. Cuando salió de ahí, salió trayendo un tremendo mensaje a la ciudad de Nínive. Tiene que haber primeramente un enviado. Hay gente que, por ejemplo, no quiere creer en congregarse, por ejemplo, ¿verdad? Y usted ni yo hubiéramos recibido este mensaje si no hubiese habido un enviado, el cual nos hablara. Dios envió a un profeta. Hay de enviar a enviar. Hay categoría, hay escala en lo que Dios usa a un hombre, pero de todas maneras es un enviado. Entonces, primeramente, usted necesita de recibir a un enviado. Y este enviado le tiene a usted que predicar. Porque él no puede predicar si no es enviado. Entonces, al predicar, usted empieza a oír. Usted no puede oír el evangelio excepto le sea predicado a usted el evangelio. ¿Cómo puede usted oír? No hay voz que hable. Oír es por el oído, por el sentido. Pero empieza el mensaje a ser pregonado. Entonces usted empieza a oír.
Y al empezar a oír, entonces usted se torna en un creyente. Fíjese el paso. Tiene que ir en escala. Dios tiene su manera. Recuerde que estamos hablando de adopción. No por obras, para que nadie se jacte, mas por la fe. No es las obras que usted hace, pero es la fe de Dios. Entonces, la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces usted llega a ser creyente. Y cuando usted llega a ser creyente, entonces usted empieza a invocar al Señor Jesús. Dice la palabra y dice el profeta que la manera correcta de recibir el Espíritu Santo, esta es la manera correcta. Dice, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, y está en la Biblia, dice que cuando es lleno del Espíritu Santo, que lo recibe, dice que se levanta y empieza a glorificar a Dios. Es lo primero que hace cuando el hombre es creyente. Cuando una persona no invoca al Señor, me quiere decir que todavía no es creyente. Es la causa por la cual le dijo el Señor, si estos callaren, las piedras hablarán. Entonces, al invocarle usted, entonces usted es salvo. ¿Ustedes creen que la Virgen Fatua es salva? Bueno, hay gente que no cree esto. Hay gente que cree que la Virgen Fatua no es salva. ¡Es salva! Ahora, entre nuestros hermanos, con los cuales nos hemos codeado, por decirlo así, ¿no? Aquellos hermanos, parece que muchos de ellos últimamente se están confundiendo un poco en dos cositas pequeñitas. Una de ellas es el rapto. Hay muchos hermanos, amigos de nosotros, que se codearon con nosotros, que ya no creen que hay un rapto. Ahora, y otra cosa, y creen que la iglesia o la novia pasa por la gran tribulación. Y la causa es porque leyen en Apocalipsis capítulo 7, dice, cuando se pregunta, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces ellos dicen, esa es la novia. Pero déjenme decirle que esa no es la novia. La novia se encuentra en capítulo 5 de Apocalipsis. Esta es la Virgen Fatua, que no tuvo la revelación suficiente para guardarse exactamente al pie de la letra conforme la palabra de la hora. Y ella tiene que ser purgada, la que vive en este tiempo, por la tribulación o por el purgatorio de la tribulación. ¿Cree usted en un purgatorio? Correctamente, hermano. Yo creo en un purgatorio. Y ese purgatorio se va a llevar a cabo durante la gran tribulación. Es si usted no purga sus penas aquí. Yo creo en la purga, en el purgatorio. Usted lo hace de una manera correcta por medio de la palabra. Pero entonces, el séptimo escalón es adopción. ¿Correcto? Y como entra al séptimo, entonces ya después del séptimo entra a la eternidad. De modo que la cosa solamente sigue dando vuelta. Usted toma un anillo, y es redondo, no tiene principio ni tiene fin. Y entre más vuelta le da, pues nunca termina. Porque tiene vuelta y vuelta y vuelta, vuelta, que es símbolo de la eternidad. Ahora fíjate. Entonces yo creo, y lo voy a probar más allá por la palabra, que para poder ser adoptados, necesitamos los mismos pasos que se necesitó para ser salvos. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer realce. Yo creo que para poder ser adoptados necesitamos de tener a un enviado. Ese enviado viene a predicarnos un mensaje. Al predicar su mensaje empezamos a oír nosotros ese mensaje. Al empezar a oír, entonces somos creyentes del mensaje que ese mensajero ha traído. Al ser creyentes,
empezamos a invocar el nombre del Señor de una manera real y genuina. Al empezar a hacer eso, entonces somos salvos de esta perversa generación. Dice la Biblia, cuando ustedes vean que Israel brota, florece, lo cual es la higuera, hablando de la higuera, sabéis de cierto que no pasará esta generación sin que todas las cosas que están escritas en la Biblia concerniente al tiempo del fin, no pasará esta generación sin que todas estas cosas sean cumplidas. Tiene que haber un mensaje el cual nos eleva un poco más allá de lo que se llama la salvación. Tiene que haber un mensaje el cual en la palabra correcta nos rapta y nos tiene ahí en un éxtasis, deseando oír el mensaje de este enviado. Yo me quedo pasmado cómo es que mucha gente viene a este mensaje y lo cree y lo recibe y confiesa, pero entonces no hay el interés en ellos en documentarse a ver qué es lo que dijo el mensajero. Yo creo sinceramente que la única manera cómo vamos a recibir la adopción es por medio de oír lo que este enviado ha predicado. Porque si él trae un mensaje, lo trae con un propósito, y es necesario oír palabra por palabra de lo que este mensajero nos ha traído para poder recibir la adopción. Vamos otra vez a leer Romanos 10, 13 al 17. Bórrame ese Jimmy. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire, déjeme darle un ejemplo, y quiero que lo tomen el espíritu que se lo doy. Usted posible, con lo último que dijo ahorita, posible usted no esté en acuerdo conmigo. Que la única manera que usted puede ser adoptado es oyendo lo que trajo William Branham. Lo creo con todo mi corazón. Y déjeme darle un ejemplo. Hay gente que realmente aceptó el mensaje, el evangelio. Cuando hablamos del mensaje estamos hablando del evangelio. Entonces, al aceptar el evangelio, ellos habían oído la palabra, fueron creyentes, confesaron al Señor, se bautizaron en agua y recibieron el Espíritu Santo, y entonces aún hablaban en lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Pero la instrucción que recibíamos nosotros era que cuando veníamos al culto por aquí, como esta mañana, un día tremendo o un culto tremendo era que se soltara tanto la bendición que empezaran todos a hablar en lenguas. Eso creíamos, lo que éramos pentecostales. ¿Es así, hermanos? Bueno, y hay aún todavía mucha gente que todavía cree esto. Ahora, ¿y qué es lo que diferencia entre ellos y nosotros? Díganme usted, ¿qué es lo que diferencia entre ellos y nosotros? Yo le voy a decir lo que diferencia. Es que nosotros escuchamos un mensaje el cual nos dijo que no era esa la manera correcta, ¿verdad? Entonces, este mensaje nos instruye en lo que debemos de hacer. Ahora, fíjese. Entonces, usted tome cada cosita pequeñita que trajo el profeta, y ahí está. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo quiero decirlo y traerlo de nuevo otra vez a este mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al anuncio que trajo William Branham? Ahora fíjese, no dice ahí, ¿quién ha creído a tu anuncio?
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta William Branham también pregunta, ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Quién ha creído? Ahora, ¿cómo creerán si no hubiera quien les predique? Para poder creer necesitan de oír, ¿es así? ¿Cómo puede usted creer el mensaje de William Branham si usted no oye el mensaje de William Branham? Ahora, ¿sabe usted cuál es la causa por la cual he gastado tantas horas y gasto tanto tiempo tratando de que el mensaje sea traducido al español? Mucha gente me pregunta, ¿y por qué se afana usted tanto, hermano García, por ver que el mensaje que trajo William Branham sea impreso en el español? Porque yo creo a lo que el profeta dice. Y la única manera que ustedes pueden ser beneficiados es oír lo que él dijo. ¿Me oyeron? Oír lo que dijo William Branham, no le van a narrar. No me equivoqué. Porque el Señor Jesucristo no nos puede hablar en este tiempo excepto a través de un hombre, un enviado. Entonces, ¿cómo podrán creer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si preguntáramos en esta mañana, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído al mensaje de William Branham? ¿Quieren la vara nomás por unos 2 minutos? ¿La vara es la medida? ¿Quieren la vara? ¿Se quieren medir? A ver quién está un poco enano. Bueno, el profeta dice muchas cosas, ¿verdad? Y las cosas que más mencionamos son las que más la gente rechaza, ¿no? Dijo el profeta que la mujer no debe de cortarse el cabello. Y tengo extracto para probar que dice que not even a curl. Lo que da vueltecita ahí. Pero muchas dicen nomás las puntitas. Y se llevan una pulgada. Hermana, ¿qué pasó? Se me pasó la tijera. Le pregunto yo sinceramente, no aventando contra la hermana ni contra el hermano. ¿Usted cree que ha creído? No. No creo yo. Llegó el enviado, predicó su mensaje. Entonces usted al oír, allí es donde usted rechaza. ¡Pau! Vámonos. ¡Pau! Vámonos. Porque usted cuando oye, entonces al recibir, usted lo cree. Y al creerlo, es aceptarlo, a obedecerlo, a vivirlo. ¿Qué nos dijo el profeta? Que el mensaje más tremendo que podíamos predicar nosotros es la vida que vivimos. Bueno, ustedes ya saben a dónde me puedo ir, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sí, si William Branham, resucitado de los muertos, se parara aquí en esta mañana y nos preguntara, ¿quién ha creído a lo que yo prediqué? Yo creo empezábamos a temblar. Dijo un hermano, muy buen hermano, me dice, en inglés, me dice, hermano García, dice, yo no sé, dice, por ahí oí una cosa muy rara, dice, pero déjame decirte una cosa, que si William Branham volviera, si yo supiera que volviera William Branham, dice, ya estoy temblando en mis botas, dice. ¿Qué miedo me daría encontrarme con William Branham? A más de 4, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios es uno? Bien hace. También los diablos creen y tiemblan. Dice el profeta, la única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tiemblan y nosotros nos regocijamos. ¿Ah? El perfecto amor echa fuera el temor. Porque si en verdad somos obedientes, somos oyentes y creemos, que venga el enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando estamos allí nomás como en una balanza y como en un buque, en un barco que va en la marea y que se va y se mueve, que no venga.
venga quien venga, ¿verdad? Cuando un hombre es obediente, oye el Evangelio y lo obedece. Amén. Corazón dice la Biblia, cuando veis todas estas cosas, no se metan en una cueva como muchos están haciendo. Muchos están trabajando día y noche para poder ocupar a un hombre de esos que excava y que le haga un túnel, una cueva, para protección de las bombas. La Biblia no me dice a mí que me metan en una cueva. La Biblia dice, cuando vea yo todas estas cosas, levantad vuestras cabezas al cielo. Oh, pero es cuando no tenemos de qué avergonzamos. No nos avergonzamos, porque hemos oído, hemos creído, hemos aceptado y obedecemos. Levantamos la cabeza. Ahí va ese. ¿Y qué va viendo? Voy esperando el día glorioso de la gran resurrección. Espero el día cuando lo vea a Él, que venga en las nubes. Que venga Él para encontrarlo a Él en el aire. Voy mirando hacia arriba y yo sé que ya falta muy poquito. ¿Por qué? Porque hemos creído a este anuncio. Pero cuando no, que se paralice todo. Hay el Evangelio y lo demás, que me espere unos 5 años. Me llamó un hombre, posible que lo que acababa de oír del profeta, eso me ayudó bastante, pero me llamó un hombre muy amable, un tremendo vendedor, y me quería vender a aseguranza. Ahora, yo no estoy en contra de la aseguranza, nomás le voy a dar un ejemplo, no me malentienda. Al contrario, creo que todo aquel hombre que maneja un automóvil debe de traer aseguranza. Y si no trae, es mejor que estacione el automóvil, porque le va a ir mal por ahí. Pero este hombre me quería vender aseguranza y le dije, no señor, le dije yo, no deseo yo aseguranza por vida. Me dijo, pero mira, hay 2 cosas en las cuales el hombre debe de protegerse a través de una aseguranza, y te quiero preguntar yo a ti si tú las tienes. Me dijo, ¿en qué trabajas? Le dije yo, como un predicador. Dijo, ¿y ahí donde tú trabajas hay un buen plan de jubilización para jubilarse? Le digo, sí señor. De modo que van apartando algo para cuando ya tú te cansas, para que tengas con qué vivir tranquilamente. Le digo, sí señor. ¿De veras? Sí. ¿Y estás tú protegido cuando ya te mueras? Digo, sí señor. Bien protegido. Y luego mi hija me dice, oye papá, ¿y dónde? Pues ¿cómo? No, digo yo, cuando ya me jubilen, voy a andar por las calles de oro. Tan buena aseguranza que tengo, que la piedra, la puerta, cada puerta es una perla. ¿Qué mejor jubilación quiero? Dice el profeta que cuando Elías se cansó, estaba tan cansado, trabajando tan duro, que cuando Elías se cansó, dice que Dios abrió los cielos y envió un carro de fuego y se lo llevó. Una carroza, ¿no? Pero no es el carroza que se lleva a la gente. Una carroza para el cielo, para descansarlo. Y años después ahí estaba en el monte de transfiguración con el Señor Jesucristo. Ese es el descanso. Otra cosa, esta aseguranza, la cual tengo, toda lágrima que jamás he derramado, ya no habrá. El mismo Señor limpiará toda lágrima. No habrá dolor. ¿Qué mejor aseguranza quiere usted, hermano? Pero ¿sabía usted que si no hemos creído, ahora no estoy en contra de esto, si no hemos creído, posible estos jóvenes como el hermano Ismael aquí, el hermano Marcos, el hermano Facio, posible van a buscar un trabajo donde tengan buena pensión para cuando lleguen a los 65 años, para que sean jubilados. Pero si saben ellos el mensaje, ellos trabajan porque quieren ser fieles a Dios. Y el profeta dijo que debían de trabajar, debían de sembrar mientras hay tiempo, pero ellos no se preocupan por lo que va a haber 20 años más allá, porque saben bien que 50, 100 años, el tiempo que pase, lo que vale la pena es obedecer el mensaje, creerlo, obedecerlo y estar oyéndolo para saber qué es lo que necesitamos de hacer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír. Entonces no puede haber fe si no se oye. ¿Es correcto esto, hermanos? A ver, le voy a preguntar una pregunta, ya me lo voy a terminar. Miren, hermanos,
es apenas la introducción de la introducción. No puedo llegar más allá, pero el tiempo se ha ido ya casi. Pero mire, déjame preguntarle unas preguntitas antes de ir al siguiente verso. ¿Cuántos de ustedes comieron frijoles durante esta semana? Frijoles. A ver, levanten la mano. Sí, ¿cómo hay mexicanos aquí? Bueno, ¿cuántos comieron comida, ya sea papas, frijoles, o carne, o bebieron cocas? Porque ahí no le erro, con las cocas. A ver, ¿cuántos? Pues todo, ¿verdad? ¿Verdad que necesitan de comer para poder seguir viviendo, verdad? Entonces le pregunto yo a ustedes. Luego la fe es por el oír. ¿Así es? ¿Cuántos que tienen lombriz o gusano de cinta? El profeta habla de esto. ¿Cuántos que tienen su gusanito por ahí se comieron cuando menos una cintita esta semana? Hay muy pocos, ¿verdad? Bueno, si no pudieron oír, ¿cuántos se leyeron su librito? Bueno, no le voy a preguntar cuántos no. Dile a la Biblia, luego la fe viene por el oír. No, pues. Mira, hermano, mira. Pues no ha oído nada. Pero sí, ya sabe a la hora que llega tal programa de televisión y luego a las 11 y dice, pues ya son las 10:30, voy a visitar a mi vecino, a hablarle de la palabra. ¿Cómo estás, amigo? Te vine a visitar. Oh, muy bien, entra. ¿No quieres un refresco? ¿No quieres té o una coca? ¿O una Pepsi, un café? Bueno, está bien, té. Al rato llegan las 11 y el programa ahí está. Y luego lo llega a encontrar uno y dice, hermano, la Biblia dice, hay que ser entre los romanos como los romanos. Pero realmente ya sabía la hora que empezaba la televisión. Se pasó la semana, posible 3 o 4 días, anduvo para arriba y para abajo, mayormente esa juventud, ¿verdad? Arriba y para abajo y, me perdonan, ¡qué agüite! No hay nada que hacer aquí. Todo, ni nada en qué entretenerme. Se pasó la semana, ni una cintita, ni un librito. Y usted... Hay manera de darle un examen a la gente cuando dice que tiene fiebre, se le pone un termómetro. Yo creo si antes de que entraran al tabernáculo le pusieran un termómetro, estaba la fe bajita. Oye el mensaje y se empieza a subir poquito, ¿verdad? Sale muy estimulado. ¿Verdad que muchos salen estimulados del culto? Pero ya para el martes parece una llanta ponchada. Si le vuelve a echar un poquito de aire el miércoles y el jueves otra vez baja. Pero si estuviera oyendo el mensaje, dice, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La charla de Cantinflas o de los charlatanes que hay ahora nuevos, yo no sé cómo se llaman. Ustedes saben cómo se llaman, pero por ahí están, ¿verdad? Bueno, el oír por la palabra de Dios. Hermanos, se nota luego cuando el hombre está oyendo el mensaje. ¿Sabe usted cómo lo noto yo luego? Cuando entran, no puede menos. Empieza a cantar el que está cantando, dirigiendo el culto, y él no puede menos. Dice la Biblia. Enviados, predicar, oír, creer, invocar. No puede menos, mal que está. Dice, no puedo gritar mucho ni correr aquí por el pasillo porque a lo mejor se espantan. Pero Señor, aquí estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Lo puedo ver, luego la gente dice, ¿y cómo sabes, hermano García? ¿Quién es el chismoso? Usted mismo. Luego se muestra cuando la fe va subiendo. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Y quién trajo la palabra, hermanos? Del séptimo ángel. William Marion Branham trajo la palabra en este tiempo. Un librito. Hágale usted como aquel hermano que... ¿Usted nunca ha visto a muchos hermanos comer? Bueno, yo he visto que mucha gente come
se echa el bocado de comida y le hace ¡ting! Ya, se lo tragó. Hay otros que están tremendos. Agarran el pedazo o el bocado de comida y le mastican, 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 y le mastican. Qué hermoso es cuando se ve a un hermano que agarra un librito y que lo mastica y que le da vuelta y que va para allá y se regresa y le vuelve a dar, y le vuelve a dar, y le vuelve a dar. Y ahí le da, y le da, y le da, y le da. Y cuando sale en un éxtasis. Sale en las nubes. Le dicen, ¡ah, fanático! Y dice, ¡ah, gloria a Dios! Porque pensó que le dijeron, buen hombre. Sí, hermano. Pensó que le dijeron, eres un buen hombre. Ah, le dicen, tú no eres cristiano. Amén. Porque está tan envuelto en el mensaje, hermanos, que no le importa lo que haya a sus alrededores. Y la Biblia dice, ¿quién sordo como mi siervo? ¿Quién ciego como mi siervo? Hermanos, si oyemos el mensaje que trajo William Branham, nada nos va a detener. Un paso hacia adelante, otro paso y otro paso y otro paso. Necesitamos 4 pasos. Nacer, crecer y luego ser adoptados, y después de la adopción escalar a la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre divino, te doy gracias, Señor, por estos momentos que nos concedes estar aquí. Te ruego que bendigas a cada persona, Señor. Posible la gente que hoy en cinta no sepa por qué cortamos el mensaje, pero yo creo que si estuvieran aquí ellos entendieran. Esta gente preciosa que se queda aquí aún durante este calor, soportando el calor para oír tu palabra, recompensa a cada uno de ellos, Señor. Señor, si solamente podemos recibir, Señor, la enseñanza, la revelación, que para poder crecer necesitamos de oír. Para venir a ser salvos necesitamos de haber oído. Pero ahora necesitamos oír. Para escalar los 7 escalones en los 4 pasos, Señor, que es necesario dar. Escalando por fe, virtud, paciencia, templanza, temor de Dios, amor fraternal. Ir escalando, Señor, hasta que lleguemos a ese 7º escalón. Y nos puedas ver tú, Señor, que hemos llegado a ser la imagen tuya. Y que pueda venir esta chequina gloria de Jehová. Ese mismo logos, esa misma columna de fuego. Y decir, este es mi hijo amado. Le he dicho que haga esto y que haga lo otro, y él ha sido obediente. Lo he probado en esto y en lo otro, y él soportó la prueba. Tanto que lo martillé y tanto que lo golpeé, así como el hombre que trabaja el oro, hasta que empezó a relumbrarse mi imagen, hasta que yo mismo, Señor, salí ahí en esa imagen de ese hijo. Padre, yo lo recibo como mío. Este es mi hijo amado. Señor, concede que podamos oír esa voz. Señor, al ver tu palabra, al ver cuando tu hijo amado Jesucristo fue bautizado en agua, al ver que la paloma reposó allí, si oyera voz, he aquí mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Después de eso, Señor, se fue al desierto para ser tentado. Luego caminó por su ministerio y por fin llegó a un lugar especial, llegó al monte. Señor, ayúdanos a escalar ese monte de 7 escalones. Así como él escaló y llegó allí, había una poca de confusión o duda en el corazón de los discípulos. Ellos vieron allí a Elías y a Moisés y querían establecer 3 tabernáculos allí.
pero de repente les cubrió la gloria de Dios, la Shekinah gloria de Jehová, una nube espesa, y solamente vieron al Señor Jesús y la voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Padre, concede que cada individuo que está aquí pueda marchar, Señor, en la revelación de tu palabra, escalando ese monte. No vamos de bajada, Señor, vamos de subida, y es pesada, Señor, y no podemos caminar solos. Necesitamos dejar la carga en tus manos. Ayúdanos, Padre, pero que cuando demos ese último paso, que podamos oír: este es mi Hijo amado. Padre, qué alegría será al llegar allí al otro lado del Jordán y ver a Julano, a Mangano, a Tutano, verle allí también, Padre. Qué tiempo de avivamiento habrá allí, Señor. Empezaremos a cantarte: digno eres de toda honra y gloria, porque nos has redimido de toda lengua, tribu, raza y pueblo. Y al ver a nuestro hermano que colaboró con nosotros, Señor, que le vimos afanado, Señor, oyendo la cinta, ahí estando ante tu presencia día y noche, entonces valdrá la pena. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.